el gusto es mío. Muy buenos días, gracias por venir. Y siempre, encantado de estar en su programa. Con usted sobre todo, muy profesional. Doctor, ¿va a haber sentencia hoy? ¿Usted cree que hay una sentencia hoy que se dicte? Todo indica que sea así, toda vez que ya se han cumplido los actuados jurisdiccionales, es decir, en el juzgado o en el tribunal primero de sentencia, ya se han agotado todas las etapas que involucran a un juicio. Y solamente faltaría que hoy hagan su declaración, la última en realidad, todos los acusados. Y cuando hablo de acusados estoy hablando de la señora Áñez, los ex generales o los generales que están en proceso, ¿no? Obviamente los que están declarados rebeldes no pueden. Sin embargo, esta es su última defensa, la defensa material que ellos tienen. Y una vez que concluyan precisamente esta declaración, los acusados, el tribunal va a proceder a dictar una sentencia. Si bien no se va a producir, digamos, una sentencia, no se va a leer una sentencia en su integridad, sin embargo, tal como establece el procedimiento penal, en su artículo 358, van a leer la parte dispositiva, ¿no? Es decir, van a dictar la sentencia en su parte dispositiva y ahí van a señalar si la señora Áñez y los ex jefes militares tienen responsabilidad o no. Todo conduce a que va a ser una sentencia lamentablemente condenatoria dentro de un proceso, dentro de un juicio que ha tenido varias irregularidades, varias ilegalidades y siempre he señalado que este juicio y este proceso ha sido histórico por la celeridad que se le ha otorgado, ¿no? Porque no olvidemos que este proceso, falsamente denominado caso Golpe 2, inició en el mes de agosto del año 2021, producto de un desdoblamiento, figura jurídica que ¿existe esa figura? Que no existe dentro de nuestra economía jurídica, dentro de nuestra normativa nacional, no existe esa figura, pero bueno. Ha sido forzado. Vamos a decir que ha sido inventada esta figura. ¿Por quién? ¿Por el Ministerio Público? En realidad ha sido a petición y a solicitud de la Procuraduría y las diferentes carteras de Estado que están, en este caso, como parte denunciante. Entonces, una petición que podría ser rechazada por el Ministerio Público. Obviamente. Debería haber sido rechazado porque es claro o clara la Constitución y la normativa en relación a ello. No puede existir dos o más investigaciones, dos o más procesos para que lo entiendan todos por un solo hecho. No puede existir, por más que las circunstancias varíen. Y eso, la normativa en ese sentido es claro. El artículo 4 de esta normativa del Código de Procedimiento Penal y sobre todo el numeral 2, el parágrafo 2 del artículo 117 de la Constitución Política del Estado prohíbe esa circunstancia al determinar que nadie será procesado ni condenado más de una vez por un mismo hecho. Entonces, eso es algo totalmente ilegal, contrario a la Constitución, a las normas en vigencia e inclusive contrario al bloque de constitucionalidad, toda vez que no existen convenios y tratados internacionales que prohíben obviamente. Doctor, esto parece ser una primera irregularidad. Es ¿Usted la primera detecta y grande. otra? Esta quizás la madre, digamos. Claro, obviamente este es el principio de toda ilegalidad, lo que después se ha venido cometiendo. Es el principio y obviamente vicia de nulidad todo actuado posterior. O sea, futuro, todo el proceso estaría viciado de nulidad. Correcto, y esto es fundamental. Esto es fundamental. Son principios, derechos y garantías que deben velarse y deben cumplirse, y además que nunca debería haber ocurrido esa figura del desdoblamiento. Desde ese momento, todo es ilegal. Ya, o sea, estamos frente a un proceso jurídico que tiene total nulidad, doctor, y digamos que hoy día existiera una sentencia y bajo el concepto que usted dice que es nulo todo este proceso, ¿a qué instancia se puede acudir, doctor? Obviamente existen recursos ordinarios. Estimo que desde luego de la sentencia viene una apelación restringida conforme a normativa y procedimiento. Luego quizás se recurre en casación.
Y hay un recurso extraordinario inclusive, ¿no? Que se llama la revisión extraordinaria de la sentencia, y posteriormente, agotadas todas estas, las partes tenían que dirigirse ante un tribunal internacional, ¿no? Sí. Siempre hemos señalado o han señalado de que en Bolivia no van a encontrar justicia, ¿sí? Por todas las circunstancias que han rodeado inclusive este mismo proceso, ¿no? La intromisión del órgano ejecutivo al órgano judicial, la direccionalidad que se le ha dado, el manoseo que se le ha dado inclusive por varios diputados, senadores que siendo no sus funciones, ni sus facultades, ni atribuciones, se permitieron y se dieron el lujo de direccionar este proceso. Entonces, existen muchos indicios en realidad que pueden conducir a que este proceso se anule, ya sea en la vía interna, en los recursos correspondientes, o a nivel internacional. Pero si fuese a nivel internacional, el daño sería mucho más grave para el Estado boliviano. ¿Usted cree, doctor? Porque ya parece que aquí no les interesa mucho lo que digan en el exterior. Evidentemente esto toma su tiempo, va a tardar. Yo, por ejemplo, tengo 3 denuncias ante la CIDH desde hace 5 años atrás, por ejemplo, en el caso de Dirk Schmidt, que no avanza, ¿no? Está ahí abierto, aperturada la denuncia, sin embargo, hasta ahora no tenemos ninguna resolución, y otros casos, ¿no? Entonces, obviamente que toma su tiempo. Toma su hasta tiempo, una década, ¿no? Mucho más quizás en otras circunstancias. No olvidemos un caso reciente de las víctimas del caso de los exministas, ¿se acuerdan? Claro. ¿No? Después de 20 años recién notificado al Estado boliviano, entonces toma su tiempo, y eso es lamentable, es lamentable. No se puede tener la celeridad que uno espera. Obviamente eso es perjudicial a las partes. Espera todos esos años y mientras tanto seguir, digamos, purgando una detención preventiva o una detención. Que puede ser total. Doctor, usted dice que la madre de la ilegalidad de todo este proceso, que podría en su criterio ser considerado como nulo, empieza cuando existe el desdoblamiento del proceso, ¿no? De golpe a golpe 1 y golpe 2. ¿Este proceso ameritaba ser por la vía ordinaria, por la vía correspondía un juicio de responsabilidades? Ahí no empieza otra irregularidad, no empezó ya la primera irregularidad, doctor. Voy a señalar algo. Hábilmente se determinó espacios de tiempo, ¿no? Y en este caso denominado falsamente golpe 2, señalan que se investiga lo que ha sucedido entre el 10, 11 y 12 de noviembre. Es decir, antes de la asunción como mandataria de Estado de la señora Áñez, ¿no? Entonces, ¿cuándo ingresa un juicio de responsabilidad? ¿Desde cuándo es aplicable? Desde el momento en que se ejerce como presidente de la República. Entonces, si fuese antes, obviamente que no. Y eso creo que han estudiado bastante, han analizado, porque sabían que el caso terrorismo, por el cual todo este proceso inició, no iba a prosperar por todas las observaciones que inclusive se ha hecho a nivel internacional sobre este ilícito. La figura, ¿no? La figura jurídica del terrorismo, que es muy amplia, y obviamente todos los ciudadanos nos dan un tipo de incertidumbre jurídica y de inseguridad, inclusive jurídica. Estaba observada y sabían que no iba a prosperar. Por eso es que apertura en este caso, desdoblan ilegalmente este proceso y inician el caso de golpe 2, que señalan como ámbito de aplicación temporal entre el 10 y el 12 de noviembre, antes de que asuma la señora Áñez la presidencia. Doctor, ahora todos los acusados están siendo juzgados por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, ¿no? Así es. Incluso los militares, incluso el ex jefe policial. ¿Esto correspondía? ¿Acaso en derecho no hay una tipificación específica de acuerdo a la responsabilidad que uno haya tenido, al lugar en el que hubiera actuado, el momento? ¿No hay una tipificación específica? ¿Por qué a todos dentro de una misma bolsa? ¿O cómo ve usted esto? ¿Es correcto o no es correcto? Esta es otra de las irregularidades, ¿no? Porque, como ustedes señalan, no pueden estar todos en la misma bolsa, no todos han realizado sus conductas o sus acciones al mismo tiempo, no. O que estos hechos sean similares a los que ha realizado, por decir un ejemplo, el señor Áñez, el señor Mendieta, el señor Arce,
o los generales que se han acogido al procedimiento privado, hablo de Harpuri o de terceros, o la policía boliviana, Judith Calderón, que también está en este proceso, obviamente que no, ¿no? En realidad, eso debería haber sido analizado y determinado en primera instancia por el Ministerio Público, ¿no? El Ministerio Público. Y segundo, es en esta fase de juicio donde los jueces deben determinar si los elementos constitutivos que hacen al artículo 153 de soluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, así como al artículo 154 de cumplimiento de deberes, se subsumen a la conducta de cada uno de ellos. Porque obviamente los hechos tienen que ser debidamente individualizados para que estos sean juzgados y sancionados. Si no concurre alguno de los elementos de los artículos que he referido, no hay tipo penal, no hay ilícito cometido. Y eso debe ser debidamente analizado por el Tribunal de Sentencia que tiene a cargo este juicio y obviamente la sentencia, ¿no? En las condiciones en las que están y cómo se ha avanzado el proceso, ¿usted cree que se está haciendo un proceso de identificación personalizada o individualizada, doctor? No, en absoluto. Eso, por ejemplo, se ha reclamado por parte de mis defendidos. No olvidemos que yo asumí y asumo la defensa del almirante Palmiro Harpuri y del general Gonzalo Terceros. En su momento hemos interpuesto el recurso, digamos, de actividad defectuosa, nulidad de la imputación, porque precisamente no había la individualización de la participación de cada uno de los imputados, en este caso, en los hechos, ¿no? Y no había el ilícito de incumplimiento de deberes. ¿Por qué? Porque el incumplimiento de deberes ataca algo que uno en forma necesaria y obligatoria tiene que cumplir, ¿sí? Que está dentro de sus atribuciones y sus facultades, y esas atribuciones y facultades están debidamente normadas. Y en el caso del general Terceros, el artículo 58 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que es velar por el espacio aéreo, territorio boliviano, todos los numerales que estaban en el artículo 58 han sido debidamente cumplidos por el general Terceros en su momento. Y el artículo 59, hablo del comandante de la Armada Boliviana, del señor Harpuri, también han sido cumplidos. Consiguientemente, no había incumplimiento de deberes. No había incumplimiento de deberes. Pero se generaliza y dice que ellos tenían el mando militar, lo cual no es correcto. Por eso en juicio, cuando nosotros asumimos la defensa, yo propuse 5 peritos en materia de justicia militar para que establezcan qué es mando militar, qué es subordinación y qué es insubordinación, ¿sí? Qué es deliberación, porque no entendían ni los jueces ni los fiscales. No conocen la normativa militar. Consiguientemente tendría que haber necesariamente la participación de un experto para que explique cuáles son los alcances de esa normativa y qué significa la liberación, insubordinación y qué significa... ¿Y le aceptaron esos planteamientos de pericias? En juicio sí deberíamos haber producido esto. Nosotros hemos ofrecido, porque no olvidemos que en el momento procesal, que era pertinente y conducente, hemos presentado esto. Sin embargo, como la familia de ambos ex jefes militares se acogieron al procedimiento abreviado, no fue necesario ingresar al juicio oral público contra ellos. Hasta donde usted ha estado, doctor, y obviamente en la orientación legal que nos está haciendo y la reflexión legal, ¿se habrán realizado las suficientes pericias, qué sé yo, una reconstrucción de los hechos, de dónde estaba Yanine Áñez el 10, por dónde se movió, si realmente utilizó el helicóptero para que la traigan aquí a La Paz, si se reunió con X o Z persona, si el general X estuvo dónde? Es decir, yo creo que para hacer un proceso se necesita hacer esas pericias, esas investigaciones. ¿Se habrán hecho las suficientes, doctor, o este es otro elemento irregular? Por el poco tiempo que ha tenido todo este proceso, y estamos hablando del caso Golpe, no. Porque si revisamos el portafolio digital,
En un solo día solamente se recibieron como 15 declaraciones testificales sobre las cuales basa y gira una acusación, ¿ya? Lo cual no ha sido suficiente, porque las declaraciones testificales también tienen que ser pues corroboradas y ratificadas por otros medios de prueba, porque una persona, obviamente con el respeto que todos merecen, puede decir lo que uno inclusive puede ser inducido, ¿no? O guiado por alguna otra persona, por un tercero, ¿no es cierto? Entonces, inclusive puede ingresar en alguna falacia. Entonces, para evitar ese tipo de circunstancias, tendría que haberse siempre colectado otros elementos de convicción que corroboren esas declaraciones, pero nunca ha ocurrido eso, por un lado. Segundo, nunca se ha corroborado si evidentemente existió el traslado de la señora Áñez mediante helicópteros de algún lugar a otro. Porque no olvidemos que la señora Áñez, bajo su propia declaración, y existen también, y esto sí corroborado, existen informes de Amazonas, ¿no? La línea aérea que la ha trasladado desde Beni, lugar de su residencia, hasta la ciudad de Santa Cruz, y de la ciudad de Santa Cruz hasta la ciudad de La Paz. Entonces, ¿dónde está ese traslado? ¿Quién ha trasladado? ¿Quién fue el funcionario, el servidor público que trasladó? ¿Quién ordenó? ¿Quién se estaban acompañando? ¿Quiénes custodiaban? En el juicio no se determinaban esas circunstancias. Cada testigo, usted se acuerda, doctor, ¿cuánto tiempo habrá tenido para que sea interrogado? Porque, o sea, lo lógico es que sería un testigo interrogar los acusadores y la parte de la defensa de los acusados. ¿Se hizo algo así, poco riguroso, digamos? No. Evidentemente había una comisión de investigadores, estimo de 3 o 4 investigadores, pero aún así no alcanzaba, ¿no? Tomar la declaración en un día, ¿no? 10 o 15, ni aún por así. Eso digo, ¿no? ¿Cuánto tiempo les han Entonces, dado, digamos, no? Pero por eso llama la atención en que todo esto ha sido manipulado, ha sido preparado y no responde, digamos, a lo que es una investigación seria, idónea, profesional, que en todos los casos debería ser, pero no responde a esos parámetros. Ha llamado mucho la atención, inclusive en el caso de mis dos defendidos, se ha acusado en 40 días, inédito en la historia de Bolivia, inédito en toda la administración de justicia. ¿Por qué? Porque la norma le obliga a los señores fiscales a cumplir con varias etapas procesales. Y cuando hablamos de etapa procesal, esta etapa, en el caso de mis defendidos, debería haberse cumplido en el plazo de 180 días. 180 días. Sin embargo, los acusaron en menos de 40 días. Y obviamente en su momento nosotros presentamos los recursos necesarios, el recurso legal que corresponde. ¿Y qué es lo que correspondía? Que esa acusación debería haber sido anulada y se respeta el procedimiento y se cumplan los 180 días, mínimamente. Entonces, sin embargo, ya, como le decía, se han acogido a un procedimiento abreviado, consiguientemente ya no ha sido valorado ese recurso. Sin embargo, si hubiera sido en situaciones normales, si los generales, el jury y terceros hubieran ingresado a este juicio, lo que correspondía es que se anule la acusación y quizás en este momento ni estaríamos hablando de una sentencia. No hubiéramos ingresado a la etapa de juicio. Doctor, ¿qué sensación le deja usted como abogado, ¿no? Litigante que tiene que enfrentarse a fiscales y jueces? ¿Qué sensación le deja si una exmandataria, no estamos tocando aquí si fue legal o no fue legal la sucesión precisamente, porque ese es otro tema, sino que nos interesa mucho el debido proceso, esta ruta que ha seguido el proceso, pero ¿qué sensación le deja de la administración de este proceso, doctor? En este caso en particular una sensación agridulce, ¿no? Agridulce, donde se ha violado muchos derechos y garantías de las partes y sobre todo lo que a cualquier profesional afecta es que el trato igualitario dentro de una administración de justicia no se haya dado en este proceso. La nota que ha sido redactada por la familia tanto del almirante Harpuri como del
legal terceros. Si ustedes recuerdan, la notita que ha escrito una de las hijas refleja absolutamente todo lo que ha ocurrido en este proceso. La desigualdad de condiciones, todo un aparato estatal, y cuando hablo de aparato estatal estamos hablando de jueces, fiscales, investigadores policiales, peritos, carteras de Estado, ministros de Estado, abogados de Estado. Es todo un aparato estatal en contra de unos cuantos ciudadanos. Entonces, en esas condiciones obviamente existe desigualdad, no existe el mismo trato, no existe, como decimos en materia de igualdad de armas entre las partes. O como dice la Constitución, no todos somos iguales ante la ley, parece que nos aplicamos. Es una retórica, no es un simple discurso. En los casos en los que se encuentra involucrado el Estado, ya sea en calidad de denunciante o de denunciado, pues no se cumple esa igualdad que debe existir siempre en todos los casos, ¿no? Y en todo momento, no se cumple. Doctor, usted así ya para finalizar, ¿cómo, así me imagino que ha hecho análisis de este proceso y decía usted que varias vulneraciones a derechos ha habido, ¿no? ¿Cómo usted podría animarse a decir como qué cosas se ha vulnerado, cuántas o irregularidades o vulneraciones han existido en este proceso? Varias, ¿no? Varias, pero a ver, vamos a recordar algunas de ellas. Bueno, la principal ya hemos identificado, el desdoblamiento. Segundo, una desigualdad total entre las partes. Tercero, recuerdo una en particular. Desafortunadamente un día, no recuerdo en este momento la fecha exacta, pero creo que fue en noviembre, sí, en noviembre. Tuve una caída, un accidente fatal por aquí, por la calle Bueno. Y 2 o 3 días después tenía una audiencia. ¿En este caso? En este caso. Y habilité a una profesional. ¿No? Habilité a una profesional. Y que me ayudara sin que conozca el proceso. ¿No? Y que además era a solicitud del almirante Jarcuri, que me conocía a esta profesional. Y en una audiencia de incidentes, obligaron a esta profesional a que asuma la defensa de este incidente en 10 minutos. Cuando la norma le obligaba a cualquier defensor, a cualquier abogado que recién asume un proceso, se le debe dar un tiempo prudente para que conozca los antecedentes y asuma, prepare y asuma la defensa. Y la norma le señala mínimo 48 horas. Y ese extremo no se da. Eso es una vulneración al derecho a la defensa, una ilegalidad que se ha cometido, y en este caso con nombre y apellido. Eso cometió el señor juez segundo, anticorrupción, de apellido, en ese momento no recuerdo, pero aún continúa en funciones, y obligó a esta profesional a que asuma defensa en 10 minutos. En 10 minutos, creo que a su WhatsApp recibieron el número, se le envió el incidente que aproximadamente eran 20 hojas, y en 10 minutos no se podía haber analizado ni preparar esa defensa, de todas maneras se lo obligó. Y denunció a esta abogada tanto a la magistratura como al defensor del pueblo, a la defensora del pueblo, pero no se hizo nada, y presentó al día siguiente, creo, memorial de renuncia al patrocinio, porque nunca en su vida le habían obligado a esas circunstancias. Entonces, eso es una ilegalidad que se ha cometido, ¿no? Que es franco y que es además estaba debidamente normal, ¿no? El artículo 113 del Código Civil. Otra irregularidad que se ha detectado es que se haya acusado en 40 días. ¿No? En 40 días. Y en esta etapa de juicio lo que podría identificar es que no se está cumpliendo el principio de inmediación, ¿no? Un principio que significa que tiene que existir un contacto directo entre el juzgador, los jueces, con la parte acusada o los acusados. No ha existido eso en todo este juicio. El hecho de que Janine Áñez esté desde la cárcel, los otros acusados también en penales, y eso no se ha cumplido, por ello le digo el principio de inmediación, que es importante en este juicio. El principio de publicidad, doctor. ¿Por qué? Porque
hay el artículo 37 y 38 del Código Penal, donde a los jueces les obliga a que tienen que analizar la personalidad del acusado para determinar agravantes, ¿no? O disminución de la pena inclusive por la personalidad del acusado. Y eso no se ha cumplido. Por las cámaras de televisión o las imágenes virtuales, eso jamás va a determinar esas circunstancias. Por eso es importante el contacto directo y eso significa el principio de inmediación, lo cual se ha violado en este juicio. ¿El principio de publicidad existe? El principio de publicidad, bueno, creo que en un derecho, ¿no? En su momento se ha, inclusive la misma prensa ha reclamado porque no podían ingresar a este juicio, pero creo que se ha ido cumpliendo. He visto en alguna audiencia la presencia de algún medio de comunicación, pero debería ser más abierto, porque no olvidemos que este proceso va a ser histórico, es histórico ya desde cualquier punto de vista, porque se está juzgando a una exdignataria de Estado, por más que fuese ilegal, por más que fuera dictatorial, porque la presidencia es una sola, no hay diferencias. Después de García Mesa se está inclusive García Mesa, aún siendo dictador, y eso la historia lo ha definido, ha merecido un juicio de responsabilidades, ¿no es cierto? Entonces, por todas esas connotaciones, este juicio es evidentemente histórico y no va a terminar acá. Entiendo que va a seguir su curso, su curso normal, va a haber recursos que la misma ley establece y no va a concluir acá. Al contrario, creo que va a empezar. Ya anunciaron los abogados de la señora Áñez que van a recurrir a cuanta instancia sea necesaria para precisamente cumplir con la revisión de este proceso. Y los que tengan que conocer posteriormente verán las irregularidades que se han cometido en todo este proceso en función a los antecedentes que cursan en este caso. Doctor Eusebio Vera es abogado penalista, haciéndonos un análisis penal jurídico sobre el caso Golpe 2. Que probablemente hoy estemos escuchando una sentencia, como él dice, un caso histórico, porque de pronto una exmandataria va a ser sentenciada, quizás, como está pidiendo la parte acusadora, a 15 años de presidio. Muchas gracias, doctor. Y para concluir, esa es una incongruencia, ¿no? Porque ni sumado los delitos alcanza a 15. Alcanzaría, en el caso de una sumatoria, a 14 años, pero tanto el Ministerio Público y las demás carteras de Estado, y esto con todo respeto, se han atrevido a pedir 15 años cuando no. ¿A cuánto corresponde entonces? La norma establece 10 años en el caso de resoluciones contrarias a la Constitución y el delito de incumplimiento de deberes es 4 años, de 2 a 4 años. Entonces establecerá que no alcanza a 15 años, por más que hubiese sumatoria. ¿Y acaso se puede hacer sumatoria? No está prohibido. Entonces no es otra ilegalidad. Eso es otra ilegalidad. Porque se toma en cuenta la máxima pena de un delito. Correcto, que es 10 años. Y quizás por algún concurso ideal se podría sumar un tercio, digamos, pero ni aún así alcanza 15 años. Entonces deberían tener mucho más cuidado, ¿no? Inclusive hasta en eso existe una irregularidad y viola el principio de congruencia en las peticiones que deben siempre respetar los fiscales y las carteras de Estado, es decir, los acusadores, ¿no? Pero no se está cumpliendo, es otra ilegalidad. Gracias, doctor, por recibirnos acá. No, encantado. Muchísimas gracias a la audiencia de la Agencia de Noticias Fides. Nos despedimos hasta una próxima entrevista.